Tecnología. Ya, ¿qué? Gracias, chicos, como siempre me han ayudado mucho. Vamos a hablar entonces de ébola, que es otra fiebre hemorrágica. Y como esta es otra fiebre hemorrágica, la característica de este virus es que es un virus helicoidal, pero en un extremo tiene un lazo, ¿no? Como un rozón. Y esa es una de las características morfológicas más especiales en relación a la morfología de este virus. Aparte de eso, tenemos que ver que este virus se inició aquí en la región del Zaire. África, antes, hasta los 80, eran colonias británicas, australianas, españolas, francesas, alemanas. Entonces estaba colonizado todo África. Y esta región era conocida como el Zaire, Sudán, Uganda. Entonces eran diferentes zonas y cada país, la mayoría eran países de la francofonía, o sea, Francia, Bélgica. ¿Dónde más hablan francés? Francia, Bélgica, y muy pocos eran o colonia española, o colonia alemana, o colonia británica, o australiana. Entonces, en esta región del Zaire, ¿no?, aparece un virus, ¿no es cierto? Y los pacientes morían con fiebre y hemorragia, como en el Beni con la fiebre de San Joaquín, que era de la fiebre hemorrágica. Igual, gente que moría con fiebre, pero como eran afrodescendientes, entonces, que se mueran tus niños. Unos cuantos que se mueran, nadie hacía nada. Entonces, eso ha sido año tras año que tenían esta. Y cuando la aislaron al virus, el nombre original era Ébola Zaire. Ébola por el río Ébola, como todos los ríos, Machupo, río Machupo, río Ébola, ¿de dónde? De la región de Zaire. En la década de los 80 dejó de ser colonia, entonces ya no había el Zaire. Entonces del 80 para adelante solo se llamó Ébola, ¿no? Pero al principio era Ébola Zaire. Como ves, es alargado, pero ¿cuál era el problema? Que no se sabía cómo se transmitía. Este virus estaba catalogado en el grado 4, nivel 4 de máxima seguridad, porque se desconocía su vector transmisor. Habían buscado roedores, no había roedores. Habían buscado felinos, no había felinos. Habían buscado artrópodos, insectos, garrapatas, tampoco. Pero nadie sabía que el causante era un murciélago. Y este es de los más grandes, es de ese tamaño. Son los caras de zorro, tienen cara de perrito. Y son murciélagos fructívoros, o sea, comen frutas y mientras vuelan hacen capucha. Y cuando cae su capucha, cae con semillas. Entonces vuelven a repoblar el suelo y vuelven a florecer y a ver arbolitos. Entonces son de la familia de los murciélagos beneficiosos. Todos los murciélagos son beneficiosos, todos, menos los vampiros que son de la rabia. Menos los vampiros que son de la rabia, que son 3 o 5. El resto son insectívoros, se comen las plagas, ¿no? Nos ayuda. Y el otro son fructívoros, se comen las frutas, pero ayudan a que crezca de nuevo frutitas y arbolitos. Entonces nadie sabía que este era el Pteropodidae. Hasta el día de hoy no dice en el libro, ni Murray ni Jarvis. Y esto salió en un muy interesante, el 2002.
Yo estaba en la feria del libro y había muy interesante. Y cuando veo ese murciélago, el mismo estaba en la tapa. Me acerco y decía ébola. Abro, pero en el Chávez no decía nada. Yo no sé por qué el Chávez algunas cosas no dice. No entiendo. Pero yo tengo que decirles lo que es, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes ver cómo se propagó de la región de Uganda, de lo que era el Zaire, y se fue a diferentes. ¿Cómo viajaba? Con murciélagos. ¿No es cierto? Que migraban de un lado al otro y iban depositando en diferentes lugares. Y ahí puedes ver cómo los estaba diezmando, aparte de las guerras, porque cuando se independizaron las poblaciones de África, que antes eran colonias, dependían de la corona francesa, ¿no? Británica, y cuando se independizaron había madera, animales, piedras preciosas, diamantes, oro, ¿y qué han hecho? Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, guerra, hasta el día de hoy. Por eso no tienen, solo Sudáfrica es la única, pues se ha hecho el mundial en Sudáfrica, el único que tiene todo legal. El resto son gobiernos de facto y lo que hace la gente es aprovecharse. Entonces, ¿quién da vacuna a ellos? Ya les he contado, Bill Gates. Bill Gates es el que paga la vacuna por los africanos. Porque nadie, eso por supuesto no tiene Juancito Pinto, vacunas, nada. ¿No? Todo es ambición. Entonces, como no había cómo controlar las epidemias, se han dado año tras año. ¿Cierto? Entonces, puedes fijar aquí, el primer brote fue el año 76, ¿no? En la barra café es los muertos y la barra clara es los infectados. Entonces, de 600 infectados, 600, más de 400 habían muerto. Casi el 80%. Y luego, el 77, silencio epidemiológico, seguramente había mucha guerra. El 76, unos cuantos. Del 80 al 92, se independizaron y hubo mucha guerra. Entonces, cuando aparece así, las estadísticas bajan, no es que ha mejorado, es que no había plata, no había aquí presupuesto. Por ejemplo, cuando ustedes ven las curvas de diferentes parasitosis o bacteriosis o virosis y baja el dengue. ¿Por qué bajó el dengue? Porque no había plata para ir a conseguir, para ir a tomar muestras de dengue. No es que mejoró. Entonces, cuando vean así que baja y luego vuelve a subir, no es que ese año ha mejorado, sino es que ese año no había presupuesto, habrá habido el niño, la niña, se habrán quemado los bosques, habrá habido elecciones. Entonces siempre hay algo que nos dice que por qué bajó, no porque hubo mejor atención. Y allí entre el 80 y el 92 no es que hubo mejor atención, guerra. Por eso no hay estadísticas, pero igual se morían. Entonces cuando vean así estos cuadros, como buenos médicos tienen que entender, ¿no?, lo que la gente no entiende. Nosotros sí entendemos porque estudiamos salud pública. Y en salud pública, aunque tú no creas, es una materia muy importante para entender estas onceras. Para todos es la quinta rueda del carro. Profetizo que a la mitad del curso va a trabajar en salud pública, en el ministerio. Estaba un día pasando por la Plaza Bolivia, frente a la UMSA, y un gordito se acerca y dice, doctor, con su traje celeste, verde, ese color de la alcaldía, nos ha maldecido. ¿Quién es vos? Su alumno. Y nos ha dicho que vamos a trabajar en salud pública. ¿Y ahora dónde estoy? En salud pública de la alcaldía. Hace campañas, hace control, fomenta la... Pero es que así es. Y eso es lo que maneja el mundo, la salud pública. ¿Quién sabe? Los demás arriba no saben
motivar para que haya más interés. Porque después, esto es epidemiología. ¿Por qué ese silencio epidemiológico? Por esa razón. Y luego, si te fijas, mira. ¿Ves? Entonces, si se moría, que se mueran, ¿no? Allá es más rojo está. Y nadie le tiraba pelota, y sé que se mueran unos cuantos negritos que se mueran. Hasta que en el 2014 viajó una misión gringa europea, y adivinen qué, se contagia un gringo. Han hecho su show, porque todo lo que han aprendido en teoría han ido con sus trajes como astronautas, en una cápsula lo han inflado y lo han llevado en un avión militar hasta España, ¿no? Todo aislado. ¿Por qué? Porque era un caso grave, porque hasta esa época tomaban en cuenta que el virus era de nivel 4, cuya transmisión era dudosa, desconocida, no hay tratamiento, no hay ni vacuna, entonces todo era grave. Y mira, ha llegado a 1.200 casos con más de la mitad, más de 600 muertos. Ahí recién se pusieron a trabajar la OMS, la OPS, a favor de ellos. Recién. Tenía que haberse enfermado un gringo. Y pueden fijarse, ¿no?, los diferentes brotes, los diferentes años con enfermos y muertos, y ya, ¿no es cierto?, para el 2002 ya se sabía que el transmisor era un murciélago, el Pteropodidae, ¿no es cierto?, que es grande, que son los fructívoros. Pero ¿cómo se transmitía a la gente? La gente se transmitía, o sea, se moría el paciente, ¿no?, y estaba enfermo el paciente, iba la mamá a ver al paciente, a su hijo, y la mamá se contagiaba porque era interhumana. 2, lo entesaba, y el que lo llevaba a entesar se enfermaba y se moría. Cuando lo entesaban, el sepulturero, la tierra, ¿y la tierra con qué está? Con la capucha de él, se moría. Todos se morían. Entonces era como castigo de Dios. ¿Cómo se puede morir tanto la gente? ¿Cómo se transmite? Era la capucha de los murciélagos, ¿cierto? Y como los animales que estás viendo ahí son herbívoros, pues acaso el gorila es herbívoro, el chimpancé es herbívoro, ¿cierto? Y ellos comen frutas, todo esto, y se contamina con la capucha de ellos, entonces también tienen los virus. Y los originarios de África se comen esos animales, entonces ahí se transmitían también la enfermedad. Entonces había muchas maneras de transmitirse. Esto sale en una revista, en un National Geographic, y estos pobladores de Uganda tienen tanta pobreza que en las noches salen y se disfrazan con palmas, y lo que estás viendo es un disfraz de murciélago. Entonces van con sus antorchas y los murciélagos están colgados en los árboles, esos gigantes. Y ellos que van con humo, y el CO2 ¿qué hace? Los noquea, los intoxica y se caen. Y cuando se los caen, se los comen contra el virus. Entonces, ellos estaban envenenando solitos. Y ahí puedes ver cómo, con este murciélago de la fruta, ellos comen sus restos y se contaminan. Y el humano se come a ellos, y por lo tanto, el consumo de carne de animales silvestres, el contacto con la sangre, secreción de otros fluidos de animales muertos, tocar objetos que hubieran estado en contacto con el virus. Entonces, más la interhumana que hemos visto en la anterior clase, que sí es dable, que en los robovirus, que son por roedores y por animales pequeños como murciélagos, es dable la interhumana. No así el coronavirus. En el coronavirus tiene que haber un hospedador intermediario. Aquí no. Entonces,
cada virus tiene un comportamiento diferente, por eso es lindo estudiar virología, a mí me encanta, porque ves que cada uno es diferente. Y, ¿no es cierto? Ahí estás viendo cómo el virus se replica en el citoplasma. Ahí está cómo está entrando, ¿no es cierto? Cómo se replica a nivel citoplasmático. Y entonces, ¿qué hicieron los gringos? Pusieron una solución. Como era un gringo, un europeo que se había infectado, ¿qué crees que hicieron? Vacuna. Solo hicieron vacuna. ¿Y por qué lo hicieron antes? Porque no era un gringuito, era negrito. Entonces ahí te das cuenta que a veces hay desprecio, hay, ¿cómo se llama? Discriminación, racismo, y eso, ¿no es cierto? Tú estudias en medicina. Nosotros no tenemos que ser así. No es fácil, no es fácil. Y entonces, los pacientes tienen una fiebre bastante alta, dolor articular, no sudoración, erupciones cutáneas. ¿Qué parece? Dengue. ¿Qué parece? Fiebre hemorrágica boliviana. Pero tiene que venir de África. ¿De dónde? De una región donde haya un brote de ébola. ¿No? Si viene de una región del África, de un brote de ébola, entonces no es ni fiebre hemorrágica boliviana ni dengue. ¿Qué tienes que pensar? Ébola. ¿Qué puede suceder? Puede suceder. ¿No es cierto? Todo es factible. Y entonces, ¿no? La devastación. Puedes ver ahí sus trajes de nivel 3. Mira, bien, este está fumigando, este está tomando muestras con su hisopo, ¿no? El paciente está agonizando, ¿no? Y el niño está muerto, entonces la madre llora y su marido con traje camuflado porque están en guerra, le dice que se calme, seguramente la próxima semana se va a morir la mamá y después el papá. Y mira cómo le sacan al niño en una funda, porque ni se puede despedir porque está contaminado. Pánico. ¿Sí? Muerte. Los lleva a enterrar en fosas comunes, ¿no es cierto? Y mira, el que dirige la orquesta no tiene equipo de protección individual. Entonces seguro que es el próximo que se va a morir. Entonces ahí también hay ignorancia. Si bien tú instruyes, no a todos los que se instruye cumplen. Ustedes que van a ir al hospital, por favor, cumplan las reglas, pero no cumple el otro, ¿qué te importa? Pero yo soy el único que hago el ridículo de vestirme. ¿Y cuál es el problema? Es vivir. ¿Es esto? Es el problema. Hay que cumplir las reglas y somos de salud. Y mira, le están llevando bien, ya los mirones se van a morir. Y así eran las epidemias de ébola. Entonces, se enferma el español y se lo llevan. Rajoy estaba de presidente, le dice, haz las maletas, nos vamos a España. Y en avión invita a Rajoy. Y se fueron a España con un tipo con ébola. Y cuando llegan al hospital le internan, pero nadie le había avisado a la enfermera que no tenía que tocarlo, que tenía que vestirse. La enfermera va, ¿cómo está? Al gringuito, ¿no? Le saluda, todo. Contacto interhumano. Y luego la enfermera va a atender a sus otros pacientes y se supone que tienes que lavarte y todo. ¿Qué pasó? Un brote intrahospitalario. ¿Quieren ver? Entonces, de aquí, del África a España, y de España, ¿no? Uno en Francia, en Alemania varios, en Noruega. O sea, como era un hospital militar, todos los militares que estaban ahí se infectaron. Y cuando regresaron a sus países les dio fiebre hemorrágica por ébola. Pero no estaban en contacto con el vector, con el transmisor, con el murciélago, pero han estado en contacto entre ellos. Es una prueba más que te doy, ¿no es cierto? ¿No? Para que te des cuenta cómo se transmitió esto tan fácilmente. Y ahí tienes, ¿no? Cómo se ha distribuido el ébola, que siempre era de África, y todos los países que han retornado los militares han llegado enfermos. Lo bueno es que han llegado enfermos, pero al mismo tiempo estaban haciendo la vacuna.
porque eran gringos. Si no, nunca hubieran hecho, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se ha, por avión, cómo se ha diseminado la enfermedad? ¿No? El año 2014. Y entonces hacen una vacuna, que ustedes han visto la vacuna, sí, han visto una de las vacunas que se han utilizado en el coronavirus, era de este tipo, se llama vacuna vectorial. ¿Por qué vectorial? Yo agarro al virus del ébola y sus glicoproteínas, sus espículas, son factores de patogenicidad. Saco una y las injerto en virus de la estomatitis vesicular, que es de las vacas, es after de las vacas, en un adenovirus del chimpancé. Y como le hago el acople, entonces se replican los virus, pero ¿con qué se replican? Con las glucoproteínas ¿de quién? Del ébola. Entonces esto es una vacuna vectorial. Para el coronavirus han hecho con adenovirus de chimpancé. Una de las vacunas era así, vectorial. Ya se la había hecho en 2014. O sea, hace 10 años ya la habían hecho. ¿Y ahora qué han hecho? Mentiras, se han inventado. Ya la tenían lista. No, ya tenían la tecnología lista. Solamente faltaba a qué hacer, ¿no? ¿Y en qué hacer? Y han hecho como 8 tipos diferentes de vacunas, que una sola era la tradicional de virus atenuado en huevo. Y uno de mis profesores, que es el jubilado de este piso, le dije, ¿ya se ha vacunado, doctor? No, tampoco me voy a vacunar. Raras son tus vacunas. Y él averiguó cuál era la vacuna. La Sinopharm era la tradicional. Y le he mandado artículo y se ha ido a vacunar recién. Porque a las demás le daba miedo. Porque es nuevo. Y esta vacuna es con vector. O sea, ¿qué han hecho? Cuando se han replicado estos virus, tenían las glucoproteínas del ébola. Entonces, yo te inyecto estos virus, y cuando te inyecto estos virus que al humano no le hacen nada, porque son de animales, al entrar, ¿no es cierto?, sus glucoproteínas causan una reacción inmunológica. Y como reacción inmunológica, el organismo, ¿qué produce? Anticuerpos. Entonces, como ya has producido anticuerpos, cuando te entra el virus del ébola o cuando se encuentra el virus del ébola se encuentra con el anticuerpo anti-glucoproteína y no le ataca. Entonces, gracias a ese evento, se ha hecho una vacuna vectorial que actualmente está de moda. Sencillo, ¿no? Pero han tenido que imaginarse cómo hacer. Ensayo, error. Entonces, esa es la triste historia del ébola, y ahora cada año hay unos cuantos casitos que aparecen, ya está más controlada, pero el brote del 2014 con los militares fue un revuelo, ¿no es cierto? Y ahí, por interhumana, la enfermera que no sabía, contagió a todos los militares, y cada uno se fue a su país con ébola. Alguien que a la vacuna les colocaron tipo vacuna de la rabia para que no hagan hemorragia hasta morirse. Entonces, ahora está controlada más el ébola. ¿Les ha gustado? ¿Riquito? Para los que saben inglés, ¿cierto? Hay que ser crueles. Ahora terminaremos con el mono. Vamos a hablar entonces de la viruela símica, que es un virus ADN, pero para hablar de la viruela símica tenemos que hacer una clasificación de lo que es la viruela. Entonces es de la familia de los poxvirus, del género ortopoxvirus. Pox es la palabra que se refiere a todas las infecciones con vesículas, ¿no es cierto?, que se transmiten entre animales o humanos. Poxvirus, ¿no es cierto? Entonces hay varios que son de diferentes animales,
camellos, caballos, mapaches, mojetas. Mofetes es porcino, gerbo es un roedor del desierto, ratón de campo, y ahí tenemos la viruela símica, ¿no? La variolovacuna, ¿no? El virus de la viruela humana. Entonces, la viruela tiene muchos animales que tienen su viruela, ¿cierto? Si vemos la viruela humana, ¿no? Entonces su morfología es un virus complejo, que no es ni icosaédrico ni helicoidal. Entonces es un virus complejo porque no tiene una forma definida. Parece un ladrillo, tiene aquí su genoma, y esta forma característica es del pox virus de cualquiera de los que hemos mencionado. Ahí puedes ver, ¿no es cierto?, que la viruela símica, ¿no es cierto?, también es igualita. Mira, la viruela símica. Y ves, la viruela símica es de la misma familia, del mismo género, solamente que la foto en blanco y negro la han puesto a colores. ¿Sí o no? ¿Cómo han descubierto esto? Pues han descubierto cuando esta enfermedad ya estaba en África, en los monos, y se transmitía entre monos, la del camello entre cabellos, lo del caballo entre caballos, ¿no ve? ¿Y cómo es que llega al humano? Pues en Suecia se habían conseguido unos monitos para experimentar. Están permitidos los experimentos, bajo reglas de manejo de animales de experimentación. En Bolivia está prohibido. Tienes que sacar un certificado de ética que te lo dan unas docentes que trabajan en el IVA, ¿no? Y recién tú puedes experimentar con humanos o con animales. Porque hay reglas. Todo se puede, pero hay que sacar permisos. ¿Ya? Por si acaso. O sea, todo se puede, funciona. Y en Suecia estaban trabajando con estos monitos, el macaco cangrejero, y en el año 58 les encuentran el virus en su sangre. Entonces, como ya sabían que estaba en la sangre, entonces entre el 58 y el 70, más o menos unos casi 22 años, ¿no? Sabían que los monos que se habían llevado para hacer experimentos tenían el virus. Y un día, en la década de los 70, en el patio del Instituto de Suecia, encuentran una ardilla muerta. Y la ardilla estaba chingada, ¿no? Y la ardilla es un roedor. Entonces agarra y le dicen, ¿de qué se la muerto? Veremos qué cosa tiene en su sangre y adivinen qué encuentran. Y yo digo, ¿cómo se ha salido el virus? ¿Cómo ha llegado aquí? Ahora será la única, no. Comenzó el ciclo, ¿no es cierto? Y en 71 ya había humanos que tenían la viruela del ciclo. O sea, ha tenido que ver, no directo, tiene que ser con un huésped intermediario. Y el año 86 hubo 36 casos. Y el año 96, 10 años, la OMS recién reconoce y dice, haya sido brote humano. No era algo esporádico. Entonces ya se sabía que el virus, a partir del año 86, ya circulaba entre humanos y ya dejó de ser solo de monos o de ciclos con roedores, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? A partir de eso, ¿no es cierto?, el año 96 se realiza otro brote con interhumano. Y aquí está el ciclo. Este es el ciclo entre monos. Mira, su flecha. Monos con ardillas, entre ardillas, ardillas con monos, ardillas con roedores, entre roedores, roedores con monos y al medio el humano, que ya formó parte del ciclo. Bienvenido al nuevo show. Entonces, si te das cuenta, esto que era exclusivo de unos pasó a diferentes hospederos y un huésped susceptible fue de los roedores, ardilla, roedor. Entonces, porque por ahí se lo ha comido un león y no le ha pasado nada, pero cuando ha sido
han compartido con roedores o con ardillas, sí ha sido compatible. Y el humano al medio, felices los tres. Entonces, así es como, ¿no? Entonces, el hospedero primario es el mono cangrejero, los reservorios naturales son ardillas arborícolas de diferente tipo, ratas, ¿no es cierto? Y el huésped ocasional fue el humano, y a partir de eso, pues ahora somos susceptibles a una nueva enfermedad. ¿Cuál es? La viruela del mono, ¿no? Entonces, el primer brote que se realiza en la década del 2000 es un brote donde sacan el primer afiche cuando los pacientes tienen que identificarse con dolor muscular, con fiebre, con cefalea, con erupciones cutáneas, con agotamiento. ¿Qué parece? Todos parecen dengue, todos parecen hemorragia. ¿Cuál es la clave? Epidemiología. ¿De dónde viene? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién tuvo contacto? Me encontré con mi hermano africano. Y no han hecho nada malo. Mi chico es. Entonces, ¿ve? Entonces tú tienes que preguntar hasta lo que no te quiere decir la gente. Y eso vas a aprender en el hospital. ¿No es cierto? Entonces, había un paciente de tuberculosis que tenía alergia a los antituberculosos. Y toda su carita llena de granos, mochos. Y era pues gay, y se maquillaba. Y el doctor me dice, anda a hacerle revisión. Ya le he hecho revisión. Quiero ver que le hagas revisión genital, me ha dicho. Tenía que revisar genitales para que diga si es hombre o mujer. Y el doctor estaba lejos, yo estaba, he dicho así, he acercado y le he dicho, ¿sabes qué? Me están fregando. ¿Por qué? Porque todos dicen si eres gay o no eres gay, entonces tengo que ver tus genitales. Y si no me van a castigar. Entonces yo así lo más haré y me va a mirar el doctor y ya no me va a perdonar. Ya me he hecho así y después le he dicho al doctor, me ha perdonado. A veces son crueles, pero he salido del paso. Pero así sucede, ¿no es cierto? Ya vas a ver cómo te va allá al frente. Sí. Y ahí, ¿no es cierto? Como puedes ver, ya estos mexicanos, por ejemplo, han sacado diferentes cuadros donde demuestran los dolores en diferentes lugares, dolores articulares, la transmisión por animales, pero estos animales son silvestres, ¿no? No son los que hay acá. Y como cualquier otra enfermedad eruptiva, comienza con una mácula, que es una mancha, después tiene una pápula, que es una elevación, después se hace una vesícula. Cuando se hace una vesícula, esta vesícula se vuelve pústula, se llena de pus. Pero la pústula que no está ahí es umbilicada, como un ombliguito es eso, ¿no? Como un ombliguito. Y si tú te das cuenta, ¿no? Esto solo es característico de la viruela símica. Un amigo me llama, me manda fotos de su paciente, todo lleno de rojo. Abre su boca y tenía manchas en su boca. ¿Qué tenía? Sarampión. Había llegado de China. Y ve las fotos, era como alfombrilla. Entonces, este es sarampión, chato, no es. Y me dijo, hermanito, vamos a publicar. Fija, ¿no? Ya nomás le he dicho. Pero no era viruela del mono. Se habían asustado porque tenía fiebre, tenía exantema, malestar, todo. Pero no eran esta clase de lesiones, ¿no es cierto? Y luego de que salen vesículas y se vuelven pústulas, se umbilican, se entran y aparece una cosita negra, y luego se vuelven costras, luego queda una cicatriz. Entonces, en la parte de úlcera es la umbilicación de la lesión, ¿no? Y el brote que llamó la atención fue el 2022, ¿no es cierto? Por un serotipo
diferente al brote de este año. El brote comenzó en África, ¿no es cierto? Como siempre, y el 29 de abril inició el brote, y el 22 de mayo ya eran 98 casos en el mundo, ¿no es cierto? Y 86 sospechosos de toda Europa, Holanda, Alemania, Australia, y en la parte de América, Argentina, había un sospechoso. Eso fue el 2022, o sea que ya llegó la viruela del mono, se diseminó ya en un brote, ¿no? Esta es la segunda vez, pero esta segunda vez está controlada. Entonces ahí puedes ver, ¿no es cierto?, cómo comenzó allá, ¿no es cierto?, y cómo se diseminó. Este es el 1 de junio y había más casos. Reino Unido llevaba la batuta, después España, después Portugal, ¿no es cierto? Eso es para que te des cuenta. Y sacan, ¿no es cierto?, el 7 de junio esto dice, ¿no? Te salen las vesículas. Entonces, ¿cómo se contamina? Por tocarte los ojos, conjuntival, ¿no? Por tocar respiratorio, por tocar objetos, por hablar, por beso, por tocar lesiones, ¿no es cierto? Entonces, era cualquier contacto directo con boca, nariz, ojo, no. Y se dieron cuenta que la primera cepa, la del 22, era también de transmisión sexual. Pero de transmisión sexual hetero y homosexual. Ahora, para decir homosexual no quiere decir que a mí me gustan los hombres, sino quiere decir que yo me fui a tomar 2 tragos y pasó lo que tenía que pasar, y al día siguiente no podía caminar. Pero no soy gay. Entonces, eso han aclarado, porque solo es gay, sí, posible. Y los que no son gay declarados, pero ocurrió algún acto sexual, también se podían contaminar. Entonces, esa es la medicina. Pero no porque no sea gay, no tienes relaciones con un hombre. Ojo. Ojo. No porque no sea lesbiana, no tienes relaciones con una mujer. Ojo. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que no es como dice la gente, es como dice la medicina, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tú, caras vemos, Pikachu no sabemos. Y entonces el periódico del 2022 saca y dice que en Bolivia el 22 ya teníamos 97 casos. Y como siempre digo, ¿por dónde llegan? Ahí está pues. El chamán Luna. Siempre. Porque es aeropuerto internacional. No es porque son cochinos los campos. Es porque es aeropuerto internacional y todas las epidemias van a llegar por ahí. Todas. Porque es aeropuerto internacional. Entonces tú tienes, los de Santa Cruz, que están más atentos a todos los brotes que pueden llegar, ¿no? Si tú te vas a trabajar a Santa Cruz y te toca trabajar en el aeropuerto, tienes que estar así, ¿no es cierto? Listo, porque va a llegar algo, ¿sí o no? ¿No? Y en Bolivia, para el 8 y 9 de septiembre del 22, ya había 110 casos, ¿no es cierto? Ya había 110 casos. El 94% era en Santa Cruz. O sea, la mayoría en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque como es el aeropuerto internacional, tienen más plata, viajan más, pues ahí llegan. Pues. No somos pobrecitos, ¿no es cierto? No tenemos tanta plata como ellos, y es la verdad. ¿Por qué están renegando? Porque ellos pensaban que era más gente, pero no es así. ¿No ve? Entonces, si te das cuenta, por su poder adquisitivo, o sea, el ser rico también tiene problemas. Y el ser pobre, África también. O sea, o lo uno o lo otro es malo. ¿Y eso qué se llama? Salud pública. Si no, le voy a mandar a la doctora Belso. Siempre que digo eso, no le voy a contar porque a mí también me tortura. Cuando se hace el examen de docentes, los docentes
nos califican, tenemos que presentar certificados. Entonces, tenemos que presentar una serie de papeles para que nos saquen un puntaje. Entonces, de categoría A pasas a B, de B a C y de C a emérito, ¿no? Y cada año, ahorita estamos en eso, ¿no? El lunes tenemos que presentar, estamos estresados, ¿no? La próxima semana. Entonces, me encontraba en el minibús con la doctora y me decía, Julito, ¿y has dejado tus papeles? Sí, sí. ¿Y cuánto? Seguro que mínimo 250 puntos has hecho. Apenas 100 he hecho. No, yo solo he hecho 100. ¿Para qué le digo? Me dice, oh, Julito, creo que no trabajas. Y toda la gente mirándome. Yo era, ay, tráigame tierra. Eso no es impertinente. Ya la conocen, ¿no ves? Por eso, pues, le voy a avisar. Muy geniales. Su marido era buen ñato, el doctor Zambrano, que daba clases y en la pandemia se murió. El José Zambrano, retipazo, salubrista, era el jefe de epidemiología del tórax. Y los que se quedaron a trabajar en el tórax se murieron, porque como la mayoría eran mayores de 65, a sus casas. ¿Quién se ha quedado? Los dos changos se han quedado, el doctor Urizacari, que era un doctor peruano que se quedó a vivir en Bolivia, mi docente de semiología, y él, a enfrentar a todos. ¿Qué han hecho? Se han muerto. Porque en un momento se han ido a descuidar, se han tocado. Ese sentido mucho. El José Zambrano era tipazo. Daba unas clases geniales. En el internet van a encontrar todavía sus textos de salud pública. Siguen circulando, aunque él ya está. Así que, así es mi amistad con mi amiga. Entonces, miren, tantos países infectados. Bolivia está por aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que te veas, para que te des cuenta que en el 2022 tantos países se infectaron con el primer brote de viruela símica, o sea, que ya hemos tenido, ¿no es cierto? Ahí puedes ver, ¿no es cierto? Y fue el clado 2, es como decir el serotipo 2. Ahora está el serotipo 1 en África. Pero la OMS, ¿qué ha dicho? Conste, es diferente serotipo, cuidado, me echen la culpa a mí, ¿está avisando? Porque después la OMS es la culpable, ¿no ves? Pero pues, para que no nos echen la culpa, ya han llamado alarma, ¿no es cierto? Y entonces, el clado 2, o sea, el serotipo 2 fue el primero que vino, ahora ha venido el clado 1. Entonces, así terminó el 9 de septiembre, como hace un mes ya van a ser 2 años, ¿no es cierto?, de la viruela símica. Entonces, hasta 261 casos fue en 2022, 4 casos en 2023, y un casito fue en febrero de este año, de un joven de 25 años. ¿De dónde? De Santa Cruz. Entonces, este año hubo, ¿por qué? Viajó no sé a dónde y regresó y estaba mal y tenía esto confirmado con el laboratorio. Entonces, ahora estamos alertas por si llega de nuevo, ¿no es cierto? Estamos alertas. Esto ya vino, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando hablamos de cepa, tipo y variante, las cepas son de diferentes líneas, ¿no? El tipo es de diferentes serotipos y la variante es cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas. ¿Se acuerdan de las variantes del coronavirus? ¿No? Había varias variantes, ¿no es cierto? Omega, Omicron. ¿Cuál era el más terrorífico? El cancerbero. ¿Y cómo se traduce? El perro del infierno. Pero no es que es cancerbero nomás, pues ¿para qué traduce? No hay que traducir, ¿no es cierto? Pero a la gente le gusta traducir, ¿no? Imagínate que yo vaya a Estados Unidos. Doctor Mr. Julius Moon. No, Jololona nomás tengo que seguir allá, ¿no? Entonces, una variante es cuando hay más de una de mutación, esas son las variantes, y cuando hablamos de clado, que es esa variante de la variante, es
tenemos un ancestro común y todos estos han mutado. Entonces, un clado es todas estas mutaciones. ¿Y ahora qué ha aparecido? Otro clado. El clado 2 del 2022. ¿Y ahora cuál es? El clado 1. Por eso la OMS ha dicho, cuidado, es diferente. Es diferente. Porque si fuera el mismo, ya tenemos anticuerpos. O ya tienen anticuerpos 96. Pero esto es diferente, nadie tiene anticuerpos. Por eso está no susceptible. Esto es lo que ocurrió en 2022, ¿no es cierto? Y esto es el clado 1, el que ahora está vigente, ¿no es cierto?, en África, solo en África, ¿no? Entonces, hasta ahora se conocen dos variantes, el clado 2, ¿no?, que causó la emergencia del 2022, y el clado 1, que probablemente está relacionado con un aumento más grave de la enfermedad y menos mortal. Por eso la OMS ha dicho, este es más mortal, cuidado. Por eso han avisado al mundo, ¿no es cierto? El grado 1, que es el actual que está en África, se propaga con mayor frecuencia por contactos estrechos, ¿no?, con niños, ¿no es cierto? Pero la variante más leve, el grado 2, se propaga más por contacto sexual, el primero. Este no. El primero del 2022 fue más sexual. Entre no solo homosexuales, sino cualquiera que ha tenido relación sexual esporádica, ¿no es cierto? O lo han violado. Entonces, eso es para que te des cuenta, ¿no? Según el el CDC de Europa, dice que los síntomas aparecen 6 a 13 días después, con fiebre, dolores de cabeza, con llaga, y ahí está la transmisión primero del ciclo selvático, la zoonosis, ahí está un capibara, ¿no es cierto? Y ahí está el contacto por secreciones, porque es un virus respiratorio, por contacto con las lesiones o por contacto con los objetos que ha tocado, por eso es muy peligroso. Sexo, solo el clado 2 del 2022. El clado 1 de ahora, no sexo, pero es más mortal, ¿no es cierto? Esto es de una revista de dermatología, puedes ver las pústulas umbilicadas, ¿no? Ese bordecito y el negrito adentro. Estos son genitales de eso. Así son las lesiones, ¿no? Perianal o genital, por donde pecas pagas, ¿no? Pero no son así manchas, ronchas, son así algo sencillo, ¿no es cierto? Y hay vacunas que se han hecho, pero la OMS que ha dicho, no tienen que vacunar a todos, solamente las vacunas van a ser donde hay mucho paciente. O sea que nadie tiene que vacunar, nadie compre, porque además recién está en experimentación. Entonces le han pedido a una empresa noruega, a la Nordic, que comience a fabricar, ¿no es cierto? Y que utilicen, aunque el país de origen no haya autorizado. O sea, eso se llama emergencia. Pero como no hay ningún país que está contaminado ahorita, solo en África. Entonces en África están haciendo harto por si acaso. Entonces, un país que diga, ya tengo mucho, tome la vacuna. Entonces están esperando. O sea, no se puede hacer vacunación masiva ahorita, no, porque nadie está enfermo. Solo en África, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir fiebre mayor a 38 grados, cefalea, dolor articular, como la gripe, como el dengue, erupción cutánea, que se descarte varicela, sarampión, rubiola? Si no descartas, dice, no es ni sarampión ni rubiola, es algo inexplicable, sospechoso, ¿no es cierto? Sí, sospechoso. Y para que sea probable todo eso, ¿no es cierto?, más que haya tenido un caso, un nexo con alguien que ha viajado en los últimos 21 días, ¿no? Y caso confirmado, ¿no es cierto?, si es la prueba de ortopoxvirus, es para PCR positivo. Entonces, primero tiene que tener fiebre, malestar, dolor articular, ¿no es cierto?, sospechoso. Si tiene erupciones, tenemos que descartar varicela, zóster, sarampión. Si descartamos todo eso, entonces hacemos PCR.
Hace PCR, ha estado en área endémica, ha tenido contacto que alguien ha viajado, sí, PCR, y la PCR nos confirma. Si no, no es. Entonces, esto es clínico, es más clínico, ¿está bien? Creo que estamos terminando. Este es un resumen de casos sospechosos, probable y confirmado. Entonces, para ir terminando, ¿qué nos espera, angelitos? Para tener una salud, miren, no solo tenemos que tener salud humana, sino que también tiene que haber salud ambiental. Y nuestros bosques se han quemado. Entonces no va a haber salud. Y tiene que haber salud veterinaria. Solo los tres van a considerar una salud humana. O sea, tiene que haber equilibrio entre salud de los bosques, salud de la tierra, salud de animales y salud de humanos. ¿Se puede lograr? No, porque siempre hay desbalance. Entonces, cuando lleguemos a esto, vamos a estar sanos. Mientras tanto, la pregunta del millón, ¿llegará el virus? Mi prima que vino de Estados Unidos. Sí, ya va a llegar, sí. Entonces, solo está en África el virus actual. Pero la alarma es porque es más mortal, pero no sexual. El clavo 2 era sexual. Este es el clavo 1. Ambos por contacto directo. Ambos por fluidos. Ambos por respiración. Ambos por fomitis. Pero el clavo 1, es más mortal, pero no sexual. ¿Cuál es lo bueno? Que sigue en África. Que sigue, está controlado. ¿Sí? Todavía no hay reportes de que está ahí controlado. Y eso hay que aprovechar solamente porque ha habido la alarma para que estemos atentos. Le agradezco mucho y cuidado con mi primo. Gracias, chicos.